Yo le agradezco mucho a Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que estemos esta tarde en comunicación. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Soledad, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno que estamos en comunicación y que nos actualices parte del trabajo que el IMCO publica y que precisamente tiene que ver con el proceso de contratación más, o los procesos de contratación con más riesgo de corrupción. ¿A qué se refiere, Fernanda? Pues mira, desde el INCO ya hace algunos años nos enfocamos en el área de contrataciones, en el área de compras públicas, primero por ser un sector fundamental para que funcione cualquier institución, pero también para que tengamos los bienes y servicios como ciudadanía de cualquier tipo. Las contrataciones pasan desde adquirir lápices, adquirir material de oficina, hasta construir una escuela o construir un hospital. Entonces, por esa importancia, monitoreamos el uso de los recursos, buscando que además sea el uso eficiente de los recursos públicos. Pero también sabemos que las contrataciones públicas son vulnerables a prácticas de corrupción, a redes, a estos grandes escándalos que hemos oído a nivel país, pero también a nivel internacional, y ponemos el foco en cada una de las transacciones que realizan las instituciones públicas con dinero público. Por eso nos enfocamos desde hace muchos años en este sector, y lo que hacemos es una herramienta que le llamamos el índice de riesgos de corrupción para poder monitorear tanto a las instituciones como a los contratos que tienen mayor riesgo de corrupción porque falta competencia o transparencia, o simplemente se incumplen las disposiciones legales, o un conjunto de alguno de estos tres ejes que no aseguran el uso eficiente de los recursos, y al mismo tiempo pueden tener prácticas de corrupción o prácticas que obstaculizan la competencia económica y las mejores condiciones para el Estado y para las personas. Sí, y es que precisamente temas que tienen que ver con corrupción y en consecuencia con opacidad, merman el potencial competitivo de una nación, en este caso de un país. Y pues si estamos hablando del IMCO, estamos hablando del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y pues evidentemente el aspecto de transparencia es algo que debe impulsar y en consecuencia exhibir cuando haya corrupción, ¿no? Cuando no estén muy claras las cosas. Totalmente, porque merma en todos los sentidos la corrupción, merma la competitividad, porque también merma el funcionamiento de las instituciones, merma el uso eficiente de los recursos públicos. Y cuando hablamos de contrataciones donde se involucran muchos actores, donde se involucran las empresas, los proveedores y también las instituciones públicas en el uso y ejercicio de estos recursos, vale la pena monitorearlo. Y en caso de que haya riesgos, que en esta edición del índice de riesgos de corrupción no solo hay riesgos, sino que aumentaron con respecto a la edición pasada. Las instituciones presentan un mayor puntaje de riesgos, es decir, una mayor falta de competencia, de transparencia o de cumplimiento de la ley. También vale la pena poner el ojo en estas instituciones que tienen un mayor riesgo. Por eso, porque también las instituciones son menos competitivas y los procesos de contratación en última instancia afectan o benefician la provisión de bienes y servicios de calidad, o cuando no se hacen de la mejor manera, también puede afectar que no sean de calidad, que no se cumpla y que los grandes escándalos que vemos porque los contratos simplemente no cumplieron con las condiciones, los proveedores no entregaron, hubo fallas en el mantenimiento, en los servicios, en la adquisición, pues se hayan materializado por falta también de transparencia y cumplimiento de la ley en estos procesos desde el inicio. Ahora, Fernanda, ¿cuáles son las condiciones que propician que una dependencia gubernamental esté más expuesta, por decirlo de alguna manera, a cometer actos irregulares, opacidad, corrupción, etcétera? Pues mira, creo que es una gran pregunta, porque como cuando hablamos de corrupción solemos ver este fenómeno muy complejo y que en realidad son cientos de prácticas. Entonces, en la medida en la que se unan, en la que se entrelacen las prácticas, también aumenta este riesgo de corrupción. Uno de los elementos que propicia los riesgos de corrupción y también la ineficiencia es la falta de competencia.
Por eso analizamos también cuánto se gasta a través de procesos que favorecen la competencia y cuánto se gasta a través de procesos que les llamamos adjudicación directa, que no hubo competencia o simplemente se eliminó la competencia para favorecer a ciertas partes, ciertos proveedores, ciertas empresas. Cuando la falta de competencia, además, se une con la falta de transparencia, con decisiones que son opacas, como ya lo mencionabas, el riesgo aumenta. Ya no es lo mismo eliminar la competencia porque a lo mejor hay una excepción del regla, hay un tema de seguridad, hay un tema de premura, pero además falta de transparencia en las condiciones contractuales o en los documentos públicos para consultar de qué trata el proveedor, de qué trata el bien o el servicio. Y si además de estas compras por adjudicación directa, donde no hay competencia, donde no están los suficientes documentos o la suficiente información, y además hay ciertos banderas rojas como proveedores riesgosos, ¿no? Proveedores de reciente creación, que es uno de los elementos que analizamos en este índice, pues ya el puntaje de riesgos va a aumentar para las instituciones, pero sobre todo va a aumentar el riesgo en las transacciones de recursos que se utilicen. ¿Y cuáles son las dependencias del gobierno con más riesgo? Pues mira, mapeamos a 260 instituciones en el índice de riesgos de corrupción y de acuerdo con el gasto, que normalmente pues, nos vamos a enfocar en las que más gastan por lo mismo, por este uso de los recursos, hay varias instituciones con un mayor puntaje de riesgos. La primera posición es Birmex, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, justamente por la falta de competencia en las compras en estos procesos, pero además de Birmex le sigue el puerto de Salina Cruz, uno de los 16 puertos en México que también construye ciertas obras en las regiones del país, en este caso el puerto en Salina Cruz, por ahí en la zona de Oaxaca. También está la Secretaría de Marina en la tercera posición con un mayor puntaje de riesgos de corrupción y también las instituciones de DICONSA, el ISSSTE y LICONSA, que bueno, como hemos visto en estos últimos años, son instituciones DICONSA y LICONSA de seguridad alimentaria que además de no favorecer la competencia y la transparencia en las compras públicas, pues ahora tienen muchas irregularidades y anomalías que solventar o simplemente aclarar y resolver ya por parte de las autoridades federales. Ahora, Fernanda, ustedes en el IMCO, ¿de dónde tienen la información? ¿Cómo se hacen de esa información que les permite llegar a estas conclusiones? Mira, toda la información que utilizamos es información pública. Oficial. No hay una sola modificación, ajuste, edición ni solicitud para el IMCO. La información se obtiene de 6 fuentes, pero la principal es el sistema de compras públicas en México, que conocemos como Compranet, donde todas las instituciones registran sus procesos de compra, cuáles son los documentos que necesitan, que por ley les obliga a publicar, y también cuáles son los proveedores y condiciones ya del contrato, de quién ganó y quién lo obtuvo. Con base en esa información que es pública a disposición de cualquier persona, nosotros construimos este índice, hacemos el cálculo para evaluar a las instituciones y a los contratos de mayor riesgo y también para señalar propuestas de mejora o propuestas hacia las mismas instituciones con mayor riesgo y, por supuesto, ponerlo a disposición de estas mismas instituciones para que conozcan sus mismos riesgos y transacciones en los contratos públicos. Claro, claro. Bien, y todo esto está ya de manera detallada, evidentemente, en las plataformas del IMCO. Así es, tenemos una plataforma de contratos de todas las compras desde 2018 a 2022 y las prácticas de riesgo disponible para cualquier persona que quiera monitorear una institución o algún contrato en específico para poner los ojos sobre el gasto público. Excelente, pues muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación, gracias al IMCO, siempre dispuestos todos ustedes a resolver nuestras inquietudes informativas. Gracias, Fernanda. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.